tarde, bienvenidos. Esto es el TV Noticias 7.3, la entrevista, un espacio para conversar, para comentar y decantar sobre todo la información que nos gana allí el día a día. Esta tarde vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Garland. Él es el primer vicepresidente del Comité de Proveedores de la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco. A ver si lo dije bien, ¿está bien? Así es, Rocío, ingeniero, gracias. ¿cómo está? Buena tarde. Vamos a hablar sobre las construcciones informales y también este momento de un poco del censo también, ¿no? Que de pronto ganaron ahí las construcciones verticales, nadie se dio cuenta, como si el edificio se hubiera construido ayer, pero en realidad estamos muy desordenados, ¿no? Sobre todo aquí en la capital, en esta ciudad que ya parece insensable, que es Lima, la capital de la República. Vamos a ver antes un informe sobre la informalidad de la construcción en nuestro país, que ya estábamos un poco como atentos, ¿no? Allá estas construcciones de 1 metro de ancho que se elevaban por más de 7 pisos y que dieron las imágenes, qué vergüenza, la vuelta al mundo. Vamos con el informe. Un riesgo corren las familias que habitan casas construidas de forma ilegal en varios distritos de Lima. El 70% de estas no cuentan con las normas técnicas de diseño, sismo resistente y albañería, anunció la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco. La norma señala que los muros principales que soportan el peso de una vivienda deben utilizar ladrillos con un máximo de 30% de vacío. Sin embargo, cientos de construcciones en Lima son edificadas con ladrillos tipo pandereta o King Kong de 55% de vacío, es decir, tienen entre 18 a 24 huecos, siendo menos densa y resistente. Capeco alertó que ante un movimiento sísmico de 8 grados en la capital, los muros principales de una casa colapsarían, provocando la caída del techo y de las estructuras superiores en la primera sacudida. 500.000 viviendas se derrumbarían y esto podría generar alrededor de 50.000 víctimas mortales. Lima es la ciudad que ocupa el primer lugar del ranking de urbes con más riesgos frente a sismos y tsunamis, lo que resulta muy preocupante. En marzo último, la llegada del fenómeno El Niño ha demostrado que las viviendas no están preparadas para soportar estas emergencias. Bueno, tal cual, ingeniero, ahí nos hemos quedado un poco sorprendidos porque, bueno, ya Lima es un monstruo de ciudad totalmente desbordado. Me imagino que ustedes desde la ingeniería y la construcción están más al tanto ahí del crecimiento vertical, pero se ha disparado, ¿no? Esta ciudad de pronto, ya desde el fenómeno de la migración en los 80, que empezó a crecer ahí de forma desmesurada y desordenada, pero a estas alturas ya parece hasta insensable esta ciudad. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la construcción en nuestra ciudad? Bueno, gracias primero por la invitación. El problema pasa principalmente por una falta de planificación de las ciudades, ciertamente, por ahí partimos. Esta planificación se ha visto sustituida por las invasiones de terrenos, el crecimiento desordenado, ¿no? Estas invasiones terminan siendo muy costosas para el Estado porque llevar servicios básicos, agua, teléfono, energía, termina siendo mucho más caro, aproximadamente 10 veces más caro que hacerlo de una manera planificada y, con planificación urbanística. Y a veces se lleva servicios a donde no se debería, ¿no? Porque la gente se asienta a donde, bueno, encuentra ahí un espacio para ponerse y son terrenos vulnerables, ¿no? Donde ni siquiera se puede construir, cero ordenamiento territorial. Sí, lo que pasa es que tú lo dijiste, esta ciudad está creciendo verticalmente a raíz de los proyectos de mi vivienda para sectores B, C, ¿no? Pero en los otros sectores D y el E sobre todo, donde también pues existe una necesidad de vivienda, porque las familias crecen, los hijos crecen, se casan, necesitan desarrollarse en ambientes y lugares espaciosos y las familias necesitan una vivienda. Esto es un derecho y es una cuestión innegable. Pero como no hay una oferta adecuada, oportuna, a un nivel de costos adecuado y con subvención adecuada para estos sectores más pobres, la gente opta por la autoconstrucción informal, ciertamente sea, para poder acceder a una vivienda, cometiéndose muchos errores, como que ya hemos visto y hablado mucho, como es el tema de construir en arenales, construir al costado de un río, por donde pasa el Huayco,
construirse un ingeniero solamente con el maestro. El maestro está bien, pero la dirección de un ingeniero es básica, porque el ingeniero conoce las normas, conoce el fundamento de las mismas y puede, digamos, ver cada situación en particular. El maestro es muy general y hace un poquito lo que todo el tiempo está acostumbrado a hacer, pero no necesariamente está bien hecho. Claro, porque a veces se hace con el presupuesto que se cuenta y no Seguro. siempre pues es lo más óptimo, ¿no? Para obtener todas estas especificaciones que ustedes conocen y que se pueden venir abajo en un sismo de magnitud. ¿Cómo es el tema de los ladrillos? A ver. Sí, primero la autoconstrucción termina siendo una especie de rompecabezas de muchas piezas que se van construyendo día a día, de a poquitos, claro. Con poca plata, con pocos recursos, termina siendo muy caro. Y en ese siendo muy caro, el maestro o el poblador, el que habita la vivienda, siempre quiere optimizar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que hablaba el reportaje. Tenemos un ladrillo King Kong, 18 huecos, de 13 centímetros de ancho. Ya, ¿ese ¿sí? para qué se debe utilizar? Este es para muro portante, muro estructural, ¿no? Ahora comento un poquito de cuál es la diferencia. Pero fíjate, el tamaño de estos huecos, son huecos pequeños donde mi dedo con las justas ingresa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y este ladrillo, que es el mismo ladrillo porque tiene la misma denominación, este se llama King Kong 30%, así la llaman las ladrilleras normalmente. Correcto. Y este ladrillo King Kong, 18 huecos, tiene huecos mucho más grandes, donde mi dedo entra con mucha mayor facilidad, y este ladrillo es menos ladrillo, ¿sí? Este ladrillo de acá no cumple con la norma, mientras que este sí cumple con la norma para muros portantes. ¿Qué es un muro portante? Un muro portante es aquel que va no solamente a resistir su propio peso, va a recibir las cargas de las losas, las vigas, y que son las cargas muertas, y las cargas vivas, que son los muebles, las personas, y además va a resistir el efecto del sismo. No nos olvidemos que somos un país sísmico y que nuestras edificaciones tienen que estar diseñadas y preparadas y construidas para soportar esos sismos. Claro, este primer ladrillo es que para primer piso. Este primer ladrillo debe usarse en todos los pisos, en todos los muros, donde los... Sí, algunas personas creen que este ladrillo de acá, que no cumple con la norma, se usa en el primer piso, y este otro ladrillo, que es peor aún que este no cumple, pero esto... Ese ya no es King Kong. Esto no es King Kong, esto se llama ladrillo pandereta. ¿Y para qué sirve el pandereta? Lo primero que quiero aclarar es que los 3 ladrillos, las empresas ladrilleras los hacen de muy buena calidad. Ya. Pero el problema no es la calidad del ladrillo, es el uso. Es decir, tú una tijera la usas para cortar papel, pero no para cortar un tronco. Para cortar un tronco, tú utilizas una sierra. Claro. ¿Sí? Y si es motorizada, con más potencia, mejor aún. Entonces, la sierra viene a hacer esto, este ladrillo que cumple con el 30% de vacíos, la tijera viene a hacer este, y este también es otra tijera, pero más débil, ¿no? Este ladrillo, llamado pandereta, ya no tiene 13 centímetros, sino tiene 11 centímetros de espesor. De hecho, la norma te indica que mínimo tienes que tener 20 veces el ancho del ladrillo para una altura determinada. Es decir, si yo quiero construir un muro de 2,40 de alto, tengo que tener un ladrillo de 12. Pero este ladrillo no solamente tiene 11 centímetros, sino que además, como podemos ver, tiene sus huecos horizontales a las cargas que queremos transmitir a la cimentación. Pero además, lo más preocupante, que tiene hasta 56% de vacíos. En otras palabras... Claro, es más vacío que ladrillo. Es más vacío que ladrillos. Si yo agarro y le quito los vacíos a esos ladrillos, acá tengo un espesor efectivo neto de 9.1 centímetros. Acá tengo 6.5 centímetros y acá tengo 4.8 centímetros. Entonces, tenemos mucho menos ladrillo para soportar estos grandes pesos que implican las losas que están en nuestros techos. ¿Y entonces el pandereta para qué sirve? El pandereta sirve para lo que se denomina, además de este ladrillo, ambos ladrillos que son de buena calidad, repito, sirven para la construcción de muros de tabiquería. ¿Qué es un muro de tabiquería? Un muro de tabiquería es aquel muro que sirve solamente para dividir los ambientes, es decir, no va a soportar carga. Y podemos verlo en la ciudad. Hay unos edificios de 20 pisos, 15 pisos, hechos de concreto armado, y se construye primero la estructura y luego los tabiques van cerrando los ambientes. Algunas informaciones, incluso mal dadas, indican que este ladrillo es
para muros interiores. Y ese es un error, porque este ladrillo es para muros interiores o exteriores, siempre y cuando sea para tabiquería. Porque un ladrillo usado para un muro interior, que es muro portante, muro estructural, tiene que usar solamente este ladrillo de acá. Entonces hay primero una desinformación hacia el maestro de obra, hay una desinformación hacia el consumidor, que tenemos que hacer mejores esfuerzos en comunicar. Las ladrilleras tienen que hacer un mejor esfuerzo en comunicar esto a sus consumidores a través de sus redes de distribución. Claro, a lo mejor una infografía, no lo sé, para que la gente se entienda. Y ahora, todas estas estructuras bien hechas y siguiendo las orientaciones técnicas tienen que contar sí o sí con columnas, porque a veces el maestro dice, no, pongo los ladrillos cruzaditos ahí en la esquina y ya eso sostiene, señora. Y es como, no, se va a caer todo. Rocío, gracias. En realidad todo empieza, como sabemos, en la cocina por un buen insumo y luego viene la receta. Necesitamos un buen insumo, que es el ladrillo adecuado, pero luego necesitamos hacer bien las cosas, porque no solamente se trata de tener un buen ladrillo, se trata de que todas las demás cosas hay que hacerlas bien. Por ejemplo, has tocado un tema crucial, que es el tema de las columnetas de confinamiento, porque estos ladrillos se usan para el sistema de albañilería confinada, donde las columnetas y vigas de confinamiento le sirven como marco al muro para que los ladrillos no salgan disparados en un sismo, ¿sí? Y que se mantenga todo como una unidad. Pero además, estos pedazos de muros de concreto, donde aprovechamos en colocar el acero para estas columnetas, le brindan al muro una capacidad de ductilidad, de deformación, para poder disipar esa energía sísmica que va, digamos, a atacar a la vivienda, ¿no? y que no es poca cosa. Acabamos de vivir un sismo de 4.7 grados el día domingo, ¿sí? Ah, sí, claro, después seguro. del censo, ahí vino y parece que nos olvidamos que este sismo es muy poca cosa. El sismo que estamos esperando, de 8 grados y medio, puede ser 40.000 o 50.000 veces más potente, o sea, con mayor liberación de energía que el sismo del domingo. Mire, ingeniero, allí, si retrocedemos un poquito, Marielita, había una esquina de panderetas cruzaditas. Y, bueno, eso es imposible, ¿no? Eso se va a caer de todas seguro, ahí vemos el maneras. pandereta, ¿no? En todos los muros, sin las columnetas, ¿no? Es más, acá vemos un efecto que también es importante, Rocío, y es que no hay continuidad vertical, es decir, este muro de acá no se apoya debajo de otro muro, sino que la estructura está por allá y el muro está acá. Entonces, este muro, siendo portante porque está cargando la losa, no tiene... ¿La losa que es el techo? La losa es el techo, no tiene hacia dónde transmitir el peso, porque el peso se transmite por gravedad hacia abajo, claro, y abajo no hay nada. Me recuerda un poco a la estructura de este colegio que se vino abajo, qué terrible, en Venezuela, el Repsamen, que tenía como unas voladas, ¿no? O sea, abajo no había como nada y se vino todo abajo como una torta. O sea, sería un poco la suerte de esta vivienda también. Así es, ¿no? Entonces, los muros tienen que tener además continuidad vertical desde el último piso hasta la cimentación. ¡Qué ¿no? susto! Esas cosas son las que justamente ahí está, no estamos... mire esa esquina. Así es. Ahí está el muro pandereta, acá está el volado, otra vez, no hay un muro debajo de este muro, ¿no? Hacen algunas columnas interiormente, pero todos estos ladrillos pandereta no van a resistir ni las deformaciones ni las cargas que van a tener que soportar en un sismo. O sea, eso se va a caer de todas maneras en un sismo de 8. A ver, Dios quiera que no, pero la física. La física y el diseño de la albañilería te dice que sí. Fíjate, hace 40 o más de 40 años no se diseñaban los muros, ¿sí? Los muros se hacían de 30 o 25 centímetros de ancho, muros largos, con mucha densidad de muros en ambos sentidos y con ventanas pues muy pequeñas para no quitarle resistencia a los muros, y no se usaban columnetas, ¿no? Hasta que gracias al ingeniero Héctor Gallegos, al ingeniero Casabón, Ángel San Bartolomé y muchos otros profesionales empezó a desarrollar la investigación y el diseño de la albañilería estructural en el país. Ahora ya se construyen muros de 13 centímetros con columnetas, ¿no? Todo se ha podido, digamos, optimizar en el diseño. Cuando se siguen las orientaciones Pero técnicas. si ese diseño que hemos optimizado lo vulneramos al colocar un ladrillo que no cumple con la norma, al no hacer columnetas, es lo mismo que nada. A hacer juntas de mortero muy gruesas, a picar los muros para colocar las instalaciones, estamos debilitando lo que va a soportar, ¿no? La otra vez hice un ejemplo muy claro. Digamos que queremos cargar esta mesa. No vamos a llamar pues a niños a cargar la mesa, tenemos que traer a los mejores hombres para cargar una mesa que es pesada.
Y entonces, si queremos cargar una losa de concreto, ¿qué muros tenemos que utilizar? Los muros más resistentes, lo que puedan cargar la mayor carga. Creo que siempre se han llamado King Kong, ¿no? Y sí, pandereta, bueno, de lo que recuerdo, pero antes no, me parece que había unos que eran todos compactos. ¿Desde cuándo y por qué se le ponen huequitos? ¿Para qué sirven? Bueno, los huecos en un ladrillo sirven para aligerar el peso, para aligerar la masa y poder hacerlos más económicos. Un ladrillo puede tener una cantidad de perforaciones. Ciertamente, mientras el ladrillo sea más sólido, más va a resistir. Y por eso antes se hacían solamente ladrillos sólidos. Ahora las ladrilleras te pueden producir un ladrillo de 30% de vacíos o te pueden producir un ladrillo de 45 o de 50% de vacíos. Ah, ¿es por ahorrarse las ladrilleras? Sí, ¿o qué? Bueno, son diferentes productos que ellas tienen. Ajá. Sin embargo, el problema está en la difusión de la información, porque la gente está comprando no sino a veces para el primer piso ponen y a veces no. Y en el 90% de los casos están colocando este ladrillo pandereta. Claro, no, acá está puro pandereta. Y el problema, Rocío, es que lamentablemente el poblador o el consumidor final y el maestro de obra no tienen alcance a esos ladrillos. Estos ladrillos no los encuentras en las ferreterías hoy en día, no sé por qué, si no los piden o las ladrilleras no lo están poniendo. Pero Debe ser porque más sale el otro, pues, ingeniero. Sí, pero tenemos que vender este ladrillo constantemente, tenemos que difundir la información, tenemos que hacer un mejor esfuerzo en ese sentido, porque si no, estamos construyendo casas tumba y lamentablemente el sismo no es si va a venir o no, el sismo va a venir. Puede venir en 5 años o puede venir mañana mismo. Y el día que esto suceda, la palabra terrible, la palabra tristeza, la palabra dolor, nos va a quedar tan chica frente a la dramática situación que van a tener que vivir los peruanos frente a un sismo grado 8,5 o 9, porque ya hemos tenido ese tipo de sismos. No, va a ser horrible, lo tengo clarísimo, va a ser una polvareda y probablemente ni siquiera puede ingresar la ayuda porque no se va a poder ni pasar, ¿no? Hay lamentablemente, bueno, cerros enteros que parece que se han construido así tipo Tetris, ¿no? No entienden ni la forma, ni... Todo tuburizado. Y no va a ser un caos social porque quedarte en tu casa va a ser terrible, salir de tu casa para evacuar también va a ser terrible, y yo creo que van a haber, no sé, más de 500.000 viviendas destruidas o inhabitables, no sé, 3 o 4 millones de personas en las calles. Va a ser un caos social, Rocío, y eso es lo que tenemos que evitar. Estamos por gastar 25.500 millones en una reconstrucción por no haber hecho las cosas bien. Esa es la factura que estamos pagando todos los peruanos, más sobre todo los que han sido afectados. Pero cuando venga un sismo en Lima o en cualquier otra ciudad del país y encuentre estas viviendas tan vulnerables, la factura va a ser mucho mayor y va a ser en dólares, no en soles. Entonces no podemos seguir reconstruyendo y estar como el cangrejo para adelante y para atrás. Tenemos que construir cosas nuevas y cosas buenas para no tener que estar reconstruyendo. Claro, vas a ver, más allá del dinero va a ser de vidas perdidas y es un horror. ¿Seguro? Y eso, si es que tampoco es que sea barato, ¿no? O sea, las personas lo compran con mucho esfuerzo y se ha dado el caso también de insumos o ladrillos Bamba. ¿Cómo los podemos reconocer? ¿Que son de buena calidad? ¿Que son, digamos, originales? ¿Dónde pone el...? Bueno, ese es un tema que hay que revisar. El consumidor tiene que verificar pues de dónde es la procedencia de los ladrillos, tiene que verificar el porcentaje de vacíos, hay que informar a la población, hay que informar a los maestros de obras y sobre todo hay que incorporar a los ingenieros, por último también a los arquitectos, por supuesto. Tiene que las municipalidades cumplir su rol de fiscalización y de supervisión y orientación. Porque no se trata solamente de fiscalizar, sino de orientar. INDECI también tiene que incorporarse a esta labor tan importante, porque esto no es una tarea solamente del maestro, del ingeniero, no. Todos tenemos que articular de manera adecuada cada uno su función. Las ladrilleras proveyendo ladrillos adecuados y acercándose a la gente, los municipios e INDECI supervisando, fiscalizando y orientando, y el gobierno central creo que también tiene que promover la vivienda de interés social a estos sectores. ¿Por qué la gente hace autoconstrucción? Porque no tiene la oferta necesaria al otro lado. Si hubiera oferta adecuada, oportuna, con servicios básicos, estoy seguro que la gente no optaría por la autoconstrucción, sino
por estos programas sociales que tienen que implementar. Claro, bueno, los programas están, ya está Mi Vivienda, Techo Propio, hay otros paquetes, otros combos, a lo mejor, y lo que falta es nuevamente difusión, información a estos grandes sectores, seguro, ¿no? A las masas, para que llegue. Pero lo que ha llamado sobre todo la atención del ex jefe ya del INEI este domingo es que hubo muchas construcciones verticales, no se había dado cuenta, no sé si usaron o no el satélite, a lo mejor ya ni está el satélite, no lo sé, pero se usa mucho el concreto armado para los edificios. ¿Eso resiste? ¿Es bueno, es de buena calidad? ¿Hasta qué pisos pueden soportar el concreto armado? Bueno, de hecho el concreto armado es un material más resistente que los ladrillos que producimos. ¿Sí? Claro, con estos ladrillos podemos hacer en albañilería confinada pues hasta 5 pisos, por ejemplo. ¿Ya? Pero si queremos ir a 10, 15, 20 pisos, tenemos necesariamente que recurrir a las estructuras de concreto armado. Ajá. Con muros de tabiquería, y ahora sí hecho con estos ladrillos o con cualquier otra opción de ladrillos, ¿no? Pero en concreto armado sí entran estos más Claro, en el concreto armado pueden entrar perfectamente estos ladrillos para hacer muros de tabiquería, pero lo bueno del concreto armado, que es un material muy estudiado, está muy bien normado. Ciertamente la norma tiene que cumplirse, ¿no? Pero si se construyen de acuerdo a las normas, y yo creo que hoy en día hay empresas inmobiliarias y constructoras muy buenas, muy serias, que están haciendo las cosas bien, también hay otras que no están haciéndolas seguramente tan bien, pero yo creo que esas viviendas van a soportar un poco mejor que nuestras precarias viviendas construidas por autoconstrucción informal en nuestros conos, provincias y en realidad en todo lo largo del país, ¿no? No, tenemos claro ya que la informalidad mata, pero luego también tenemos como una obsesión con el cemento, ¿no? Con el ladrillo en esta ciudad. Hay ciudades enteras en otros lados del mundo que tienen casas muy bonitas de madera, o a lo mejor en ciudades, aquí en regiones se podría seguir la arquitectura de la zona y respetar, y sin embargo vemos a lo mejor en geografías, no sé, de sierras, de pronto un edificio gigante con las lunas azules polarizadas, y es como que ¿por qué? Porque de parte también de los ingenieros del colegio profesional, ¿podrían proponer otros tipos de construcción o solo el cemento vale acá? La verdad que somos siempre un país muy tradicionalista, innovar en este país y introducir otros productos, otras alternativas que hay en otros países de sistemas constructivos es muy difícil, eso es muy cierto. Y los esfuerzos que a veces hacen las empresas no justifican esa, ¿no? Incluso puede ser hasta más barato, ¿no? Y finalmente no... Probablemente. Lo importante acá en el sentido de las ladrilleras, por ejemplo, es que hagan el esfuerzo correcto, el esfuerzo necesario, como hay ladrilleras que lo están haciendo, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, muy interesante de una ladrillera en Arequipa, que habla sobre esa problemática, habla sobre los ladrillos que tienen que tener el 30% de vacíos, incluso tienen un manual de instalación que se lo alcanzan a sus consumidores, e incluso te supervisan la obra, por toda la compra del ladrillo de tu casa, te supervisan la obra constantemente. Ese es el involucramiento que esperamos, no solamente de las ladrilleras, de los municipios, del gobierno central. Esa es el compromiso que debe tener cada peruano en hacer las cosas bien. Claro, no simplemente el ánimo de vender y de hacer dinero, claro. Porque he visto ferreterías en... ¿Cómo es que se llama esto? El Pasamayo, en la variante, ahí donde es una duna, es pura arena, ha llegado la gente a vivir y ya se puso ahí la ferretería con la oferta de ladrillo y vayan comprando todos y todo se va a caer evidentemente en un temblor nomás, porque ya terremoto sería lo peor, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, por haber conversado esta tarde con nosotros, ilustrarnos ahí. No se me olvida lo de los King Kong más gordito, el King Kong intermedio y pandereta, no, por favor, a no ser que sea para tabiquería. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Garland. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.